vamos a hablar de qué es la declaración personal, la declaración jurada, por qué es necesario. Vamos a revisar rápido algunos requisitos de la ley de asilo, porque no se puede escribir una declaración fuerte si no se acuerdan de los requisitos de asilo. Y de ahí vamos a hablar de las recomendaciones de cómo pueden escribir el mejor o la mejor declaración posible. Y por supuesto, si tienen preguntas mientras estoy hablando, por favor escríbenlas. Mi colega Terry está leyendo los mensajes que ponen en el chat y siempre me interrumpen. Si hay alguna pregunta, por supuesto, hágala y al final vamos a tener tiempo para contestar más preguntas. La declaración jurada. ¿Qué es y por qué la necesita? ¿Por qué la necesito? Bueno, puede parecer obvio, pero la declaración es un documento escrito en lo cual usted cuenta por qué tiene miedo de regresar a su país de origen. Es necesario porque la ley de asilo requiere que usted cuenta de manera detallada y específica qué fue lo que pasó en el pasado y qué cree que le va a pasar en el futuro. Y por lo general, cuenta esa historia de manera escrita. Mm, La mayoría de ustedes, muy probablemente en su solicitud de asilo, escribieron solamente un resumen del caso, lo cual es la recomendación. O sea, yo siempre estoy recomendando que escriben solamente un resumen en la solicitud, pero después van a tener que dar testimonio detallado. La primera manera de dar su testimonio es a través de la declaración jurada o de la declaración personal. Y muy importante, es su oportunidad de controlar la información, la narrativa, la historia. Puede ser la única oportunidad que usted tiene para controlar toda la información que da a la Corte de Migración o a la Oficina de Asilo. La declaración jurada tiene que enfocar en los requisitos de asilo. No es una declaración para contar cada cosa que le ha pasado en la vida. No, no es para empezar cuando usted tenía o cuando usted recién nació y hasta hoy en día, ¿no? Es para contar los detalles que tienen que ver con los requisitos de asilo. Y por eso vamos a revisar los requisitos fundamentales de asilo. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben. Pero los requisitos fundamentales del asilo tienen que ver con la persecución, con la participación del gobierno y con una característica protegida. Y vamos a hablar de cada uno. La persecución es un término legal, quiere decir daño físico o psicológico muy grave y incluye amenazas de muerte si las amenazas son creíbles, inminentes, o sea, que usted cree que van a pasar de inmediato. Em, o sea, es un nivel de maltrato muy alto. No es la discriminación y realmente la ley requiere un nivel del daño bastante alto. Daño físico, daño psicológico. Eso es la persecución. Cuando digo la participación del gobierno, quiero decir que la ley requiere que lo que le pasó, o bueno, los que le persiguieron en el pasado o los que le van a perseguir en el futuro, literal son del gobierno, literal son de las autoridades, o son actores privados que el gobierno no puede controlar. El gobierno no le puede proteger de los actores privados. Eso es lo que quiere decir la participación del gobierno. Hay muchas personas que califican que no han sufrido represión literal del gobierno, pero sí de actores privados que el gobierno no puede controlar o no quiere controlar. Hay bastante casos donde podemos demostrar que es una falta de querer, de interés, y el gobierno, aunque pudiera, no actúa. Eso también califica como la participación del gobierno. Y por último, la conexión entre la característica protegida y la persecución. Todo el mundo que pide asilo tiene que demostrar que hay una conexión clave entre la persecución
y la característica protegida. Puede ser más de una característica protegida, pero tiene que demostrar que el daño que ya sufrió o que va a sufrir en el futuro tiene que ver con una característica protegida. Y aquí puse cuáles son las características protegidas. Hay solamente 5. El asilo, la realidad es el asilo es una ley bastante limitada. Tiene que demostrar que lo que le pasó o lo que le va a pasar en el futuro tiene que ver con su opinión política, con su raza, con su religión, su nacionalidad o por ser miembro de un grupo social y particular. Si no puede demostrar que lo que le pasó en el pasado o lo que le va a pasar en el futuro no tiene que ver con una característica protegida, va a ser muy difícil demostrar que califica para el asilo. Y la conexión tiene que ser importante, o sea, la característica protegida tiene que ser algo que le motivó a la persona haciéndole daño de manera importante, o sea, no puede ser como irrelevante, tiene que formar parte de la motivación de la persona quien le hizo daño. Ok, so. Cuando usted está escribiendo su declaración, va a tener esos requisitos en su mente. Va a estar pensando, ¿qué fue lo que me pasó? O sea, ¿cuál es el daño que ya sufrí? Incluyendo daño hacia sus familiares. Va a pensar, ¿qué tiene que ver el gobierno en todo esto? Algunos de ustedes sufrieron represión directamente del gobierno y la conexión es obvio. Y otros sufrieron algo que quizás no es tan obvio, pero va a tener que explicar cuál es la conexión o por qué cree que el gobierno no le pudo proteger o no le quería proteger. Y también va a estar pensando en esa conexión con su característica protegida. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de la persecución? ¿Cómo lo puede conectar con su característica protegida? En eso tiene que estar pensando cuando empieza a escribir su declaración jurada. Ok, so ya llegamos a lo de escribir la declaración. Em, Primero que nada, quiero decir que me gustaría decir que todo lo que digo esta noche son recomendaciones. O sea, no hay una manera perfecta, no hay una manera requerida en lo cual usted tiene que escribir su declaración. Mis recomendaciones vienen de mi experiencia, ¿no? ¿Qué me ha funcionado? ¿Cuáles son las estrategias de escribir, de presentar una declaración jurada que funciona? Pero repito que esto no es como una regla, no hay ningún lugar que dice la declaración tiene que ser así, ¿no? Así que mis recomendaciones son esas, ¿no? Recomendaciones. Mi primera recomendación es que usted comienza con una introducción. Tiene que presentarse, tiene que decir quién es, literal, su nombre, dónde nació, la información biográfica, su estatus civil, si tiene hijos. Y por lo general debería mencionar su origen étnico y religioso, porque muchas veces eso tiene que ver en un caso de asilo. Y después de presentarse, van a escribir un resumen de su solicitud. Acuérdense de lo que escribieron en sus solicitudes de asilo. Probablemente escribieron un resumen. Eso puede formar como el base, lo pueden usar como para presentar el caso otra vez. Lo que quiere hacer es describir en pocas frases por qué huyó y por qué cree que no puede regresar. Ok, ahora vamos a ver un par de ejemplos. New York, si me puedes ayudar. Seguro, con gusto. Yo, de nacionalidad venezolana, nací el de 1988 en el Venezuela. Me gradué de la con un título de Administración de Empresas. Soy soltero. Hago esta declaración en apoyo de mi solicitud de asilo. Todo aquí es verdadero y correcto hasta donde recuerdo. 2. Busco asilo porque era militante del partido político Acción Democrática, AD, que es un partido en oposición del gobierno de Nicolás Maduro.
Me convertí en miembro de ADN y participé activamente en el partido y en el movimiento de oposición en general hasta que huí. Como resultado de mi opinión y actividad política, fui amenazado de muerte en repetidas ocasiones y dañado psicológica y físicamente por miembros de las fuerzas de seguridad y los colectivos venezolanos, cuales son grupos paramilitares armados que apoyan al gobierno. Gracias. Y un ejemplo más para que todos vean que no tiene que ser exactamente así. Perfecto. Declaración jurada de: mi nombre es, nací en la ciudad de Colombia. El de, soy un joven gay perseguido por mi orientación sexual. Huí de Colombia después de años de sufrir violencia por mi orientación sexual. Fui objeto de violencia, intimidación y discriminación por parte de actores privados y miembros de la policía colombiana. Este es un resumen del daño que experimenté en mi vida y puedo brindar más detalles durante el testimonio. Gracias, Niurka. Em, bueno, como so, el juez o la persona leyendo la declaración ya sabe muchas cosas del solicitante. Leyendo esos dos párrafos y nada más, ya sabe quién es, obviamente, porque dijo cómo se llama y de qué país es. Y ya sabe básicamente de qué se trata el caso. En el primer ejemplo, sabe, ok, este caso se trata de eh, una persona que participó en el movimiento de oposición en Venezuela. En el segundo ejemplo, sabe, ok, este caso se trata de orientación sexual. Y la realidad, eso es una realidad, pero los jueces y los fiscales quieren saber de qué se trata el caso de inmediato. Quieren saber, porque, bueno, eso no es algo muy diferente con los jueces y los fiscales con todo el mundo, pero quieren hacer su trabajo lo más rápido posible. Quieren entender el caso lo más rápido posible para saber, para tener una idea. ¿Qué conclusión voy a tomar en el caso? Obviamente no es suficiente, ¿no? Un párrafo, un resumen del caso no es suficiente. En los dos ejemplos, por supuesto, escribimos muchísimo más y detallamos todo lo que sucedió. Pero es un buen comienzo porque de inmediato el juez sabe de qué se trata el caso y eso es la recomendación, ¿no? Que ustedes se presentan y escriben un resumen para que la persona leyendo su declaración tenga una muy buena idea de qué se trata su caso de inmediato. Ahora, las dos primeros párrafos realmente son lo más fácil, ¿no? Porque todos saben cómo identificarse y bueno, uno tiene que pensar un poquito en cómo va a resumir el caso, pero no es como escribir todos los detalles del caso. Ahora estamos llegando a la parte un poquito más difícil, la parte substantiva, donde usted tiene que entrar en detalles. Antes de hablar más al fondo de cómo puede hacer eso, tengo algunas recomendaciones generales. Número uno, que intentan organizar su declaración por tema. Em, Puede ser que usted sufrió eh, persecución por varias razones. O sea, puede ser que usted fue víctima de represión política y también sufrió violencia doméstica, lo cual también cuenta para un caso de asilo. Puede ser que quiere organizar su declaración hablando del activismo político y después de la violencia doméstica. Pero intenten organizar la declaración por temas y usar títulos para distinguir entre los temas. ¿Por qué? Porque los ojos de la persona leyendo la declaración va a ver, ok, ahora estamos hablando de tal cosa y después estamos hablando de otra cosa y lo hace más fácil para la persona leyendo ver rápido el título para saber, ok, estamos hablando de tal cosa o de otra cosa. Muy importante, tienen que asumir que ni el juez ni el fiscal sabe mucho de su país. Es la realidad. Le toca a usted educar al juez y al fiscal y a veces a los abogados, para ser muy sincera, qué está pasando en su país. ¿Por qué
lo veía necesario salir de su país de origen. Muchas veces los jueces realmente no saben mucho. Y incluso si saben, si han escuchado miles de casos de personas de su país, cada caso em, lo juzgan independientemente. Tiene que tomar una decisión en el caso de usted y lo que aprendió el juez en el caso, antes del caso de usted, incluso si era del mismo país, no lo puede usar en el caso de usted. Así que usted tiene que educar. Eso más que nada es relevante cuando estamos hablando de la participación del gobierno. Muchas veces los jueces no entienden, pero si usted tiene miedo de una persona privada, ¿por qué no buscó ayuda con la policía? Y le toca a usted explicar, bueno, la policía es corrupta o lo que sea, o está involucrado. Pero puede usar la declaración para empezar al menos a educar al juez y al fiscal de la situación de su país. Y en mi experiencia, yo me gusta empezar normalmente, por lo general, con la última cosa que pasó a mi cliente antes de que tomó la decisión de salir del país. Muchas veces es algo muy fuerte que pasó y la persona decidió, ya no puedo más, esto es lo último, ya no puedo más y decidió irse. Em, no tiene que ser así. Si usted prefiere contar su historia de manera cronológica, no pasa nada, eso está bien. Pero recuérdense lo que dije antes, que los jueces y los fiscales buscan la manera más rápido de entender el caso y quizás más rápido de llegar a una conclusión. Si por el resumen saben que el caso se trata de orientación sexual, y de inmediato hablamos de del último incidente de persecución basado en la orientación sexual. Sinceramente puede ser que, oh, ok, eso es suficiente para entender el caso. Pero realmente eso es decisión suya, ¿no? Si usted prefiere contar las cosas cronológicamente, si es más fácil, si tiene más sentido en la manera en la cual usted piensa en su historia, está bien, ¿no? Pero para mí ha funcionado empezar con la última cosa y contar como al revés. Em, bueno, otro ejemplo, Niurka. Un ejemplo de cómo se puede empezar con la última cosa que sucedió. Ok, voy con Héctor. Ok, lo leo. Participé activamente en el movimiento de oposición desde 2014. Explicaré primero lo que finalmente me hizo huir del país. El 6 de enero del 2021, yo, junto con muchos otros miembros de la oposición, protestábamos por las elecciones legislativas que tuvieron lugar recientemente. Los miembros del partido de Maduro habían ganado las elecciones y entendimos que había un fraude masivo. AD y otros partidos importantes de la oposición planearon protestas en todo el país. Yo, como lo hacía con frecuencia, asistí a la protesta. Gracias, Héctor. Em, Pueden ver cómo utilizamos eso de empezar con la última cosa, ¿no? Dijimos de manera explícita que vamos a hablar de otras cosas, ¿no? O sea, que esto no es la única cosa que sucedió. Eso dijimos de manera explícita. Pero también empezamos con la última cosa porque fue una cosa fuerte y yo sabía que solamente con la última cosa pudo ser como suficiente para convencer al juez, pero a la misma vez no íbamos a terminar simplemente hablando de la última cosa. Por supuesto, tuvimos que hablar de todo, pero fue una manera de enfocar rapidito en pues, los hechos más importantes del caso. Van a tener que hablar del daño, de los maltratos, de la persecución que experimentaron. Eso obviamente es parte de cualquier solicitud de asilo. Em, Siempre tienen que hablar del qué, quién, cuándo, dónde y cómo de cada incidente. Tiene que pensar, ¿qué es lo que veo en mi mente cuando estoy pensando en lo que me pasó? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? Quizás qué huelo, ¿no? ¿Cuáles son los sonidos?
¿Qué es lo que me acuerdo de lo que pasó? Porque quiere pintar la imagen para el juez, ¿no? O el oficial de la oficina de asilo. Quiere que esa persona leyendo su declaración vea lo que usted ve cuando cierra los ojos y piensa en el momento de las cosas que sucedieron. Eso no es nada fácil, para nada. No estoy diciendo que eso es algo fácil, em, pero quiero darle las información de lo que necesitan hacer. Cuando yo pienso en... Ah, perdón. Ok. Cuando pienso en cómo explicamos el qué, el dónde, el cuándo, el quién, etcétera, estoy pensando en esas preguntas. ¿Cómo empezó el incidente? ¿Quién le hirió? ¿Quién hizo el daño? ¿Quién o quiénes? ¿Dónde pasó? ¿Dónde estaban? ¿Cuándo ocurrió? Obviamente, algunas de esas preguntas son obvias. Em, ¿Qué fue lo que le dijo o le dijeron? Las palabras de la persona haciéndole daño son muy importantes en un caso de asilo porque pueden probar todo el caso. Si estoy perseguida por un oficial del gobierno y me dice traidora de la patria, escuálido, palabras así, podemos usar las propias palabras de la persona haciéndome daño para probar al juez que fue por mi opinión política. Y no tiene que ser una opinión política, ¿no? Eso fue un ejemplo nomás. En el caso de la persona que buscó asilo por su orientación sexual, por supuesto, los que le persiguieron hicieron un montón de insultos que tenían que ver con su orientación sexual. Y es, por lo general, muchas veces la misma persona quien está haciendo el daño nos dice por qué, nos dice cuál es el motivo. No siempre, pero muchas veces. Así que, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que le dijo? Esas palabras pueden ser claves en un caso de asilo. Otros detalles que son importantes. ¿Usaron armas? ¿Usted sufrió heridas? ¿Cuánto duró el incidente? Una nota sobre cuánto duró. Cuando estamos hablando de incidentes muy traumáticos, puede ser muy difícil tener una idea. No sé por cuánto tiempo me tuvo ahí, no sé por cuánto tiempo estaba detenida, por ejemplo. Si no sabe, no debería adivinar. Puede hablar en términos un poquito más generales y puede decir, por ejemplo, yo sé que iba saliendo de mi casa para ir a mi trabajo cuando me interceptaron. Por lo general, salí a las 8 de la mañana. Y también sé que regresé a mi casa al otro día a las 2 de la tarde. Eso es suficiente para explicar cuánto tiempo duró el incidente. No tiene que decir, nunca tiene que decir eso. Estoy segura que fue 2 horas y 28 minutos. No, para nada. Puede usar otras circunstancias para explicar cómo sabe cuánto tiempo duró. Cómo terminó el incidente es algo muy importante porque siempre los jueces quieren entender, ok, algo terrible estaba pasando. ¿Cómo fue que usted pudo salir de esa circunstancia? Esa pregunta de que si recibió tratamiento médico, muchas personas quienes necesitan tratamiento médico nunca lo buscan por un montón de razones. Si usted recibió tratamiento médico, es importante mencionarlo. Si usted necesitaba tratamiento médico, pero no lo recibió, igual es importante escribir yo sí necesitaba tratamiento médico, pero no lo pudo buscar y explicar por qué no lo pudo buscar. Porque cuando alguien necesita tratamiento médico, demuestra que lo que pasó era bastante grave. Y recuérdense que siempre estamos intentando como presentar los detalles usando
lo que sabemos que requiere el asilo. El asilo requiere daño muy grave, right? La persecución es daño muy grave. Queremos presentar los detalles del caso como usted ha sufrido un daño muy grave. No queremos minimizar lo que le pasó. Y cuando los jueces entienden, ok, esa persona necesitaba tratamiento médico, aunque no lo recibió, en su mente la gravedad del incidente puede subir hasta que sea persecución. Y eso de que si buscó ayuda de las autoridades, em, para los que sufrieron persecución de las autoridades, igual tiene que explicar por qué no buscaron ayuda, pero será una respuesta muy fácil, ¿no? ¿Cómo voy a buscar ayuda de las autoridades si son las mismas que me estaban persiguiendo? Pero si lo que pasó era por una persona privada o personas privadas, va a tener que explicar, como dije antes, por qué piensa que el gobierno no le puede proteger o no quiere protegerle. Son preguntas de ayudar en pensar cómo voy a describir qué pasó. Pueden usar esas preguntas como una guía de cómo puede explicar lo que pasó. Ok. Una nota sobre los incidentes del daño. Hay ciertas personas que lamentablemente sufrieron, no sé, como una cantidad específica de persecución o de daño. Y pueden decir, 4 veces esto me pasó. 4 veces me detuvieron por tal cosa. 4 veces me hicieron llamadas de amenazas de muerte. Y hay otras personas que muy lamentablemente sufrieron muchísimos años de maltratos, o quizás no muchísimos, pero muchos años de maltratos. Y es muchísimo más difícil ir incidente por incidente. Básicamente no se puede. Si alguien sobrevivió 5 años de maltratos, ¿cómo va a poder explicar cada cosa que sucedió? No debería intentar ni es requerido. Mi recomendación es, número uno, que usted diga, la realidad es sufrir 5 años de maltratos. Bajo ninguna circunstancia voy a poder contar todos los incidentes que me pasaron. Em, pero sí puede hablar de algunos, ¿no? Y puede como usar como una guía, siempre puede hablar de la primera vez, si usted lo recuerda. Puede hablar de varios incidentes que usted considera los peores. Nadie le puede decir cuál es mejor, cuál es peor. Es usted que cuando usted piensa en lo que le pasó, cuáles son los peores según usted. Y la última vez. Otras cosas que le puede ayudar en decidir en qué incidentes va a enfocar. Como dije antes, si usted necesitaba tratamiento médico, si la persona o las personas usaron armas, si usaron fuerza letal o si usted pensó que realmente iba a morir en este momento. Y siempre abuso sexual, abuso de niños y violencia en contra de sus familiares para tomar como venganza en contra de usted, son ejemplos de cosas importantes a mencionar. Pero hay muchas personas que realmente han sufrido años de maltratos y literal es imposible hablar de cada incidente. Repito que pueden, número uno, decir de manera explícita que es imposible hablar de cada incidente que pasó y que va a presentar algunos incidentes que más le impactan. Ok. El tema del contexto político en su país. La realidad es importante para todo el mundo que pide asilo explicar al juez y al fiscal qué está pasando en su país. Como dije antes, tiene que asumir que no saben mucho o quizás no saben nada. Em,
Y como dije antes, es totalmente posible que sí saben algo, que escucharon un caso de una persona de su país y aprendieron algo de qué está pasando, pero es su responsabilidad demostrar, cada persona que pide asilo tiene que demostrar que califica. No importa si un compatriota ganó ayer, usted igual tiene que probar su caso. Perdón. No tiene que usar páginas y páginas y páginas para describir la situación política en su país, lo puede hacer rápido, pero básicamente debería describir cómo funciona el gobierno y quién realmente controla. Sabemos que hay dictaduras, sabemos que hay países donde las pandillas o los carteles controlan y necesitan explicar eso. Perdón, mi hijo acaba de llegar. Em, si usted es una persona que participó activamente en algo político, en un grupo comunitario, eso es una parte muy relevante de su solicitud de asilo y necesita explicar de qué se trata el grupo, de qué se trata el partido, en qué cree, qué le motivó a usted ser activista o formar parte del grupo. Em, y es importante hablar de los detalles de su activismo. Yo sé que eso no es relevante para todo el mundo, pero para los que sí participaron en algún grupo comunitario o algún partido político, necesitan hablar de los detalles de su activismo. Cuándo comenzó, por qué tomó la decisión de apoyar tal organización, em, en qué creen, como ya dije, qué hizo usted dentro de la organización, detalles, ¿no? Cada cuánto iba a reuniones, por supuesto, si tuvo alguna posición de liderazgo y cómo llegó a tener esa posición de liderazgo. Sí, pero para todos, si participaron en un movimiento político o no, igual necesitan explicar la situación política de su país porque el juez y el fiscal necesitan entender por qué no pueden depender en el gobierno de su país. Ok. Em, el tema de las consecuencias ecológicas. Es importante describir las consecuencias emocionales que usted ha sufrido a raíz de todo lo que ha pasado. Eso también tiene que ver con la definición de la persecución. Si lo que le pasó en el pasado le ha dejado consecuencias emocionales muy fuertes, si tiene pesadillas, si tiene depresión, cosas muy normales para uno que ha sufrido trauma, eso demuestra al juez que realmente fue algo muy fuerte. Si ha dejado consecuencias psicológicas de largo plazo, demuestra que el incidente fue bastante fuerte y es mucho más fácil para el juez determinar que el incidente califica como persecución. O sea, fue demasiado seria, demasiado grave para ser persecución. Por eso es tan importante que hablan de las consecuencias psicológicas. Y creo que tengo, sí, último ejemplo, y lo siento que los ejemplos son fuertes, pero eso es la realidad de personas que buscan asilo, ¿no? Todos ustedes han pasado por algo muy fuerte, pero lo siento que no les dije antes de empezar que los ejemplos iban a ser bastante fuertes. No hay problema. Gracias, Rebeca, porque eso se acerca mucho a la realidad. Héctor. Todo lo que ha pasado me ha afectado tremendamente. Intento ser fuerte por mi madre, que realmente ha quedado destrozada por esto. Pero el daño, sorry, pero el año pasado ha sido horrible. Tener que salir de casa y huir es simplemente una experiencia terrible. He tenido pesadillas desde la muerte de mi padre que me dificultan. Tengo pesadillas en las que nos siguen. Tengo pesadillas que mi padre está vivo, pero que han matado a mi hermano o a mi tío. A veces sueño que a mi padre y a mí nos golpean juntos. Ya, es un pequeño ejemplo de el poder de describir
las consecuencias emocionales. Cuando alguien lee algo así, se siente, o bueno, se puede acercar del sentimiento de la persona quien escribió este párrafo, ¿no? Se sabe que la persona realmente está sufriendo mucho por lo que pasó en el pasado. Y como dije antes, eso le ayuda al juez decidir que los incidentes que usted ha sobrevivido son suficientemente graves para hacer persecución. Y la meta siempre es usar los detalles de su vida para convencer al juez que usted ha sufrido daño suficientemente grave para hacer persecución, que hay la participación del gobierno requerida y que hay una conexión entre la característica protegida y todo lo que pasó. Ok. Bueno, usted ya tiene su introducción, ya tiene su resumen, ya ha hablado de los incidentes de daño que usted ha sufrido y llega a la conclusión. En la conclusión, quiere mirar al futuro, quiere describir qué le va a pasar si tiene que regresar a su país de origen, y qué le hace creer que eso le va a pasar. Y eso puede ser simplemente por todo lo que ya he sobrevivido, estoy segura que me van a matar o me van a detener. Tiene que escribir literalmente lo que piensa que le va a pasar y quién le va a hacer el daño. Y recomiendo que habla un poquito de si eso sea la verdad, obviamente, pero recomiendo que habla un poquito sobre cómo ha mejorado su vida en los Estados Unidos en el sentido de sentirse más sano, más salvo. Yo sé que la vida en los Estados Unidos no es nada fácil. Puede ser que en muchos sentidos la vida es muy difícil, pero espero que en el sentido de ser sano y salvo, todos ustedes ya sientan un poquito mejor, ¿no? Ya tienen la confianza que no van a sufrir lo que ya sufrieron. Los jueces siempre es algo como terminar en un punto positivo, siempre es una buena estrategia. Y espero que sea la verdad, ¿no? Obviamente, si no es la verdad, no debería decir nada de eso, ¿no? Pero si es la verdad, es una buena idea terminar comparando cómo es su vida en los Estados Unidos en comparación con su vida en su país de origen. Y bueno, un último ejemplo. Sigo viviendo con las consecuencias psicológicas de lo que viví en Colombia. He sufrido un tremendo dolor, depresión y miedo. Sé que no puedo regresar a Colombia por todo lo que he sufrido. Y ahora que he experimentado lo que es ser libre y seguro en Nueva York, no puedo regresar a un lugar donde estoy en constante peligro y siempre reprimido. Ya. So, con esa conclusión estamos recordando al juez qué fue lo que pasó a mi cliente, ¿no? Pero también reconociendo que la vida acá es muchísimo mejor en algunos sentidos, ¿no? Que por lo menos se siente mucho más seguro. Ok, un par de cosas para recordarse antes de tomar preguntas. Como dije cuando comenzamos, ninguna declaración personal es igual a otra, ¿no? Por supuesto, porque todos estamos contando nuestra historia. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Ustedes están contando qué fue lo que le pasó a usted. Em, y las recomendaciones son recomendaciones, ¿no? De cómo pueden contar una historia fuerte y convincente. No se olviden que usted sabe su historia mejor que alguien más. Si alguien le dice, no, pero usted debería decir tal cosa, otra cosa, no. Siempre, siempre, y número uno, usted sabe lo que le pasó mejor que alguien más. Y número dos, por supuesto, siempre tiene que contar la verdad. Así que no escuchen esas recomendaciones de incluir tal cosa si realmente no pasó. Como dije antes y varias veces, lamentablemente mucho del trabajo es
educando al juez y al fiscal sobre la realidad en su país de origen. Simplemente es parte del proceso. Algo en que estaba pensando, hay muchos que realmente lo de escribir no es lo suyo, ¿no? Hay muchas personas que no les gusta escribir o simplemente piensan que no lo hacen bien. Yo creo que usted puede usar su celular inteligente para hacer una grabación. Y creo que se puede poner grabaciones en Google Translate. Yo creo que ya tienen esa capacidad. Pero si siente, bueno, no voy a escribir algo fuerte, no lo puedo hacer, siempre lo puede grabar. Eso también tiene la ventaja, bueno, también lo del escribir siempre lo puede editar. Pero sería una opción, grabar en su celular lo que usted quiere contar al juez, pero recuérdense que tiene que ser en un documento escrito, no puede entregar la grabación, tiene que usar Google Translate para traducir la grabación y después tiene que imprimir lo que dice. Eso me lleva al próximo punto. Yo sé que muchos no tienen acceso a una computadora, no tienen acceso a la máquina para imprimir. Recomiendo que usen las bibliotecas. Las bibliotecas de la ciudad de Nueva York tienen muchos recursos, incluyendo computadoras, incluyendo las máquinas para imprimir, no sé cómo se dice eso, pero úselas, ¿no? Use los recursos que tienen, son totalmente gratis, todos califican por una tarjeta de las bibliotecas y aparte de los recursos, también tienen un montón de eventos para niños, para adultos, un montón de eventos en el verano, autores que llegan de otros países que quizás les interesa. Pero hablando de la declaración personal, siempre puede visitar una biblioteca, usar la computadora y imprimir su declaración ahí en la biblioteca. Una cosa que se me olvidó de mencionar, la declaración personal no tiene que ser escrita ni entregada junto con la solicitud de asilo. La solicitud de asilo, ustedes ya saben que en esa solicitud escriben un resumen y la envían a la oficina de asilo o la entregan a la corte de inmigración. Es después que van a entregar todas sus pruebas, su declaración personal incluida. Para los que tienen el proceso con el juez de inmigración, el juez le va a decir, usted tiene que entregar todas sus pruebas y le va a dar una fecha. Y es para esa fecha cuando debería entregar su declaración personal más cualquier otra prueba que tiene. Y para los que tienen su proceso en la oficina de asilo, cuando le llegue la entrevista de asilo, normalmente le llega con 2 o 3 semanas de anticipación y va a llevar su declaración personal más las otras pruebas literalmente a la entrevista. No es algo que tiene que hacer con mucha anticipación, pero por supuesto, si usted quiere empezar, no hay ninguna razón para no empezar a escribir su declaración. Solo quiero que sepan que no es algo que tiene que entregar em, junto con la solicitud de asilo. Y por último, por supuesto, eso ya dije varias veces, siempre tiene que contar la verdad. Nunca debería incluir ningún detalle que no es verdad. Nunca debería exagerar lo que pasó, pero tampoco deberían minimizar lo que pasó. Em, y sí, esas son mis recomendaciones de cómo pueden escribir declaraciones fuertes, convincentes. Y si tienen alguna pregunta, me encantaría contestarla o con la ayuda de Terry y Niverka. Y Excelente. No, claro que sí, ya Terry ha respondido unas preguntas allí, Terry. Y muchísimas gracias, Rebeca. Wow, tremenda presentación, tremendos ejemplos, todo. Extraordinario como siempre ustedes, muchachos. De verdad que increíble cómo este material puede y va a servir, ya lo puedo ver, de mucha referencia para las personas que estén en este momento en su proceso de asilo.
Terry, no sé si quieras leer las preguntas que llegaron luego de las que te respondiste por el chat. Ya con esto entonces oficialmente abrimos el espacio para las preguntas y respuestas. Permíteme, Rebeca, quitarte el spotlight, cosa que quedes tú y Terry allí también como en el video, ¿no? Conectadas con el video. Y bueno, Terry, te dejo el espacio para que compartas de las preguntas que están allí escribiendo por el chat. Aquel que quiera hacerla con su propia voz, solo levante la manito y con gusto le abrimos el micrófono. Sí, sí. Había preguntas que yo contesté, pero una pregunta fue, ¿qué se debe hacer cuando la persona aplica su asilo por razones políticas y durante su proceso la situación de su país cambia? Como por ejemplo un cambio de presidente. ¿Puede esta persona enviar una nueva historia? Lo que contesté es que sí, nuestro consejo es esperar para presentar la declaración personal hasta juntos antes de la audiencia final en el Tribunal de Inmigración o antes, justo antes de la entrevista en la oficina de asilo, porque por esa manera puede incluir toda la información relevante, incluido un cambio del gobierno. Sin embargo, si ya ha proporcionado su declaración, siempre puede presentar una declaración complementaria o enmendada para explicar los cambios que sean relevantes para su solicitud de asilo. Rebeca, ¿quiere añadir eso a eso? No, yo creo que es el mejor consejo, es que siempre es otra razón para esperar hasta la fecha que el juez le dice que tiene que entregar sus pruebas, porque la realidad es, no sabemos qué va a pasar en los países, ¿no? Puede ser que hay cambios pequeños y cambios más grandes, y quiere presentar por lo general, quiere presentar una declaración. Y si hace su declaración con muchísima anticipación, puede ser que le tocará hacer otra declaración personal en el futuro. No hay ninguna necesidad de apurarse, de presentar una nueva narrativa mucho antes de la fecha que le dio el juez. Sí. Había otra pregunta que tiene que ver con el reloj. Si tenemos tiempo, podemos contestar eso. Yo puse una contesta en el chat. Había una pregunta que dice, lo siento. Una pregunta dice, ¿cómo deben ser las pruebas para la declaración? Entonces, por esa pregunta no estaba seguro si esta persona quiere saber cuáles evidencias en la declaración o cuáles son las pruebas para dar, para entregar con en la declaración. Entonces, no sé cuál es, cuál pregunta. Oriana, Pero, si deseas hacer tu pregunta con el micrófono, porque las abogadas no están claras qué quieres decir cuando dice cómo deben ser las pruebas para la declaración. Levanta la manito y te puedo abrir el micrófono, Oriana, cualquier cosa que quieras complementar con esta pregunta. Tenemos una también de Génesis, a Terry y Rebeca, que dice, ¿yo misma puedo hacer la carta o tiene que ser un abogado? Usted misma puede hacer la carta. La realidad de migración es nada requiere un abogado o abogada. Todo se puede hacer por sí mismo, por sí misma. Vale, excelente. Voy a darle la palabra a Oriana para que complemente la pregunta que no les quedó claro, Terry y Rebeca. Oriana, te estoy abriendo el micrófono. Oriana. Hola, buenas noches. Un placer saludarles. Mi pregunta es la siguiente. Las pruebas que sustentan la declaración, ¿cómo deben ser? Porque al estar huyendo del país, se hace complicado reunir muchísimas pruebas. Sí. No, tiene toda la razón, por supuesto. Bueno, una ventaja de que el proceso toma tanto tiempo es que muchas personas pueden comunicarse con alguien quien todavía está en el país para si hay documentos, por ejemplo, si hay una denuncia, si hay un récord de una oficina médica, algo así. m-
la ventaja de que el proceso toma tanto tiempo es que usted puede hablar con alguien en su país para ver si pueden ir a buscar esos documentos. Pero por supuesto, sabemos que personas huyendo su país no tienen el tiempo para organizar bien todos los documentos. Y incluso si organizan bien los documentos, al llegar a la frontera, muchas veces la misma migración se los quita. Em, bueno, para que usted sepa, también tenemos una presentación sobre las pruebas, que creo que ya, bueno, puede ser que estoy confundiendo las presentaciones, pero número uno, si existe un documento como una denuncia que usted no puede conseguir, va a tener que explicar al juez por qué no la puede conseguir. Y el juez tiene que escuchar su explicación y tiene que decidir si es una explicación razonable. Si usted viene de un país donde es totalmente imposible conseguir documentos, probablemente va a decidir que es una explicación razonable. Pero lo que la ley requiere es que usted hace todo posible para presentar las pruebas que existen, pero si no puede, que usted explica de manera razonable por qué no puede. Otras pruebas que siempre usamos son cartas de testigos. Incluso si usted no puede conseguir la fotocopia de la denuncia, y ojo, todo puede ser fotocopia, no tiene que ser el original sellado. Puede ser que alguien en su país tiene el documento en la casa y puede sacar una foto con su celular y enviar una foto usando WhatsApp, lo que sea. Eso es suficiente, no tiene que ser el documento original. Em, por lo general, hay jueces que quieren ver el original, pero haga lo mejor que pueda. Pero lo que iba a decir es, siempre, bueno, siempre no, pero muchas veces se puede conseguir cartas de testigos, personas que saben de qué pasó, por qué tuvo que huir del país y que pueden presentar su declaración de manera escrita igual, y eso cuenta como una prueba. Em, no sé, Terry, si tienes algo para agregar. No, no, eso es bien. Tenemos Vale. otra pregunta que puede contestar Rebecca con su opinión. Una pregunta es, ¿cuántas páginas aproximadas debe tener la declaración de asilo? Ay, qué buena pregunta. Eh, Digo que es una buena pregunta porque he visto declaraciones que son como 20 páginas y les digo que eso es demasiado largo. Por favor, no escriben una declaración tan larga. Pero no hay un número perfecto. Enfoquen en los requisitos de asilo. Las declaraciones muy largas que he visto, por lo general, son declaraciones que hablan de toda la vida de la persona, toda la vida, incluso detalles que no tienen mucho que ver con los requisitos. El problema de presentar una declaración muy larga es que la memoria falla y puede ser que la declaración incluye detalles que quizás no son detalles perfectos. Quizás usted no lo recuerda exactamente como era o, o la traducción no es una buena traducción. Y el problema es al llegar al día del testimonio, si usted dijo en su declaración, tal fecha, 5 hombres llegaron en un vehículo verde y en su testimonio no se acuerda de la fecha, no se acuerda del color del carro, no se acuerda cuántos hombres llegaron. Es muy posible que el fiscal dice, pero eso es muy diferente de lo que usted dijo en su declaración. No sé si usted está diciendo la verdad. Así que la realidad es, no hay un número perfecto, pero lo que sí tienen que hacer es enfocar en los requisitos de asilo y no hablar muy fuera de todo eso. Y eso, por lo general, mis declaraciones son entre 4 y 7 páginas, más o menos.
Pero obviamente depende en lo que sucedió en su vida. Ujú. Hay otra pregunta que es buena para este foro, que es ah, si los incidentes han venido sucediendo desde el año 2017 hasta ahora, ¿hay que nombrarlos desde esa fecha o se puede resumir? Voy a dar una respuesta muy como de una abogada. Eso depende. Em, si desde 2017 ya es hace 7 años, yo creo, 7 años. Pero igual, en 7 años puede ser que pasaron 4 cosas. Si son 4 cosas en 7 años, sí, usted va a tener que hablar de las 4 cosas. Pero si son muchas cosas que sucedieron, puede, puede presentar un resumen y hablar de las cosas más fuertes que pasó dentro de todas las cosas que pasaron en los 7 años. Otra pregunta que tiene que ver con nuestra evento. ¿Las traducciones deben ser por personas certificados o si yo tengo un familiar nativo, me lo puede traducir él? ¿Quieres que yo? Oh, un familiar nativo o una persona que habla los 2 idiomas sí puede hacer la traducción. Tiene que ser La traducción tiene que ser certificada en el sentido de que la persona que hace la traducción tiene que decir, yo, Rebecca Press, hablo español y inglés, certifico que la traducción es una buena traducción, es una traducción correcta y verdadera. Y poner mi firma también requiere mi número de teléfono y mi dirección. Pero eso es lo que quiere decir ser certificada la traducción. No requiere algo más, simplemente que la persona hace constar que habla los 2 idiomas y que la traducción es correcta y verdadera. Y ya lo dije, pero el número de teléfono y la dirección de la persona y la firma. Pero sí, puede ser cualquier persona. Otra pregunta es ¿cuántas copias son necesarios cuando tiene un caso en corte? Yo puedo contestar eso, un poco más fácil para mi español. Ah, para cuando está entregando papeles a corte, necesita una copia para la corte y también otra copia para la fiscal. Y es una buena idea a tener la primera página de sus pruebas para ser ¿cómo se dice? Stamped por la oficial de la corte. Un Entonces, sello. Ajá. sí, sí, gracias. Entonces, 2 copias, una para la corte y uno para la fiscal que está mandado por correo en la mayoría de los casos. Y una página primero para ser sellado por la oficial de la corte. Excelente. Aquí Victoria pregunta, y creo que esta ya es la última relacionada con el tema. Ya le voy a dar la palabra a las personas que tienen la mano levantada en la sala. Ella pregunta, Terry y Rebeca, ¿las cartas de los testigos deben estar notariadas? Y aprovecho rapidito porque la de Roxana también es corta. Dice, no, pero la de Roxana te la respondemos después, Roxana, porque esta va es relacionada con otro tema que no es el de ahorita, pero la vamos a responder después. Era a Mayrelis, que ella preguntaba, ¿en la declaración jurada hay que fundamentar con evidencias? Primero la pregunta de Victoria. Las cartas de los testigos técnicamente no tienen que estar notariadas. Si se puede, siempre es mejor porque le da más validez. O sea, la persona está jurando frente de un notario que está diciendo la verdad. Pero muchas veces no se puede. Es la realidad. Es muy caro en otros países notariar una carta. Es mucho mejor tener una carta de un testigo que no es notariada en vez de no tener nada. Em,
Y bueno, sí, así que si se puede, perfecto. Si no se puede, mejor tener la carta que no. Y la pregunta en la declaración jurada hay que fundamentar con evidencias. Em, bueno, eso creo que tocamos el tema un poquito, pero sí, la ley, el asilo requiere que el solicitante o la solicitante presenta las evidencias que se puede, o sea, las evidencias que son razonables de conseguir. Si usted tiene una denuncia, si usted tiene un documento médico, em, y no lo presenta, va a tener que explicar por qué no lo tiene. Pero la declaración jurada obviamente es algo separada de las otras pruebas. La declaración es una prueba en sí y las pruebas que son razonables de presentar, sí, tienen una responsabilidad de intentar presentarlas. No es posible siempre y como dije, si tiene una buena explicación, el juez puede decir, ok, es una explicación razonable. em, pero sí, básicamente las pruebas de asilo requieren pruebas. Vale, perfecto. Nos queda tiempo y no sé si Rebeca y Terry están de acuerdo. Entonces, con darle ya paso a las preguntas que escribieron en el chat, que no están vinculadas con la declaración jurada y no sé si ustedes desean responderlas. Ustedes me dicen, abogadas. Sí, sí, pero hay una pregunta más en el chat que tiene que ver con este taller que yo puedo contestar primero. Seguro. La pregunta es, si no adjunto documentos que demuestren lo que digo en mi asilo en el momento de la solicitud en línea, lo puedo mostrar más adelante llevándolos impresos. La respuesta es sí. Siempre yo aviso que personas no tienen que no tienen que entregar su declaración personal cuando hacen los solicitudes en línea o en papel con la corte, porque no es necesario y es mejor a tener más tiempo a escribir esta declaración, como dijo Rebeca. Entonces, siempre es posible incluir más evidencias, incluyendo la declaración, cuando tiene su entrevista con la oficina de asilo o tiene su juicio en la Corte de Inmigración. Entonces, va a recibir un aviso por cual foro que dice cuánto tiempo tiene para entregar estos documentos. Entonces, con la oficina de asilo va a recibir una cita que dice que tiene las instrucciones para cómo puede entregar más documentos y luego puede incluir su declaración y con la corte va a dar instrucciones para cuándo debe entregar la declaración. Entonces, no es un problema a no hacerlo cuando hacer la solicitud de asilo en primero. Excelente, muchísimas gracias, Terry, Rebeca. Vamos entonces, la persona que tiene levantada la mano es la misma que escribió en el chat y arrancamos entonces con esa pregunta que no tiene que ver con nuestro conversatorio. Rebeca, te respondo, sí va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube y por ahí vas a poder repasar todo esto que relativo a la declaración jurada explicó el abogado Rebeca Press. Con la persona del Samsung escribe, buenas tardes, estoy en un tribunal en Kansas City. A todos nos detuvieron el reloj por falta de abogado el 20 de marzo del año 2024 y nos dieron una nueva cita para enero del 2025. Yo tenía un proceso de permiso de trabajo en curso y me detuvieron el proceso diciendo que el reloj fue detenido en el marzo 20 del 2024. Entonces, tengo menos de los 180 días. La petición de asilo fue hecha el 3 de octubre. Si mi reloj se reactiva, ¿desde cuándo entonces empiezo nuevamente a contar los 180 días? Yo hice una contesta en el chat que yo puedo leer y luego Rebeca puede agregar más detalles. Pero lo que yo escribí es que el periodo entre el momento en que se presenta una solicitud de asilo y el momento en que finaliza se
contará para los 180 días cada vez que se reactive el reloj. Pero claro, no sabemos cuándo ellos van a reactivar el reloj, pero no sé si Rebecca quiere agregar más. Eh, no, bueno, si entendí bien, es que la persona tiene una cita en enero del 2025, creo que dijo, Correcto. y parece, parece que no, bueno, no tenemos ninguna razón para creer que van a activar el reloj antes de enero 2025. Em, la única razón, bueno, yo creo que sí pueden activar el reloj si, por ejemplo, usted encuentra un abogado y el abogado informa a la corte que le va a representar y que por favor que les dé una audiencia final para presentar el caso. Ahí sí deberían activar el reloj antes de enero 2025. Pero si eso no sucede, em, no lo van a reactivar hasta que usted se presente con un abogado. Excelente. Espero esto haya respondido su pregunta. Continuamos entonces. Hay una persona que dice, cuando desestiman un asilo, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde lo puedo enviar? Ayúdame, Niurka, ¿qué quiere decir desestimar? Yo creo que cuando hacen el dismiss que tú estabas explicando la otra vez, Rebeca. Ah, ok, como cuando ya no hay un proceso en la Corte de Inmigración. Cierran el caso, correcto. Ok, bueno, cualquier persona que tiene una situación así, donde cierran el caso por completo en la Corte de Inmigración, puede pedir el asilo otra vez en lo que se llama la oficina de asilo. Em, Yo dije cualquier persona, pero realmente eso es solamente para personas que no empezaron en la oficina de asilo. Si usted empezó en la oficina de asilo y enviaron su caso a la Corte de Inmigración y después desestimaron el asilo, que yo sepa, no puede volver a pedir asilo en la oficina de asilo, pero quizás me equivoco. Pero si no cae en esa categoría de personas, que si su proceso siempre estaba en la Corte de Inmigración y desestiman el caso en la Corte de Inmigración, usted puede enviar su solicitud a lo que se llama la oficina de asilo y estoy segura que podemos poner el enlace de UCIS, lo cual es la agencia de inmigración que recibe la solicitud de asilo. Lo voy a buscar. Excelente. Rebeca pregunta, entré por parol humanitario y casi un mes antes de cumplir el año conseguimos un abogado, pero llegó el tiempo que se cumplió el año y no presentaron el asilo, pero el abogado les dijo que ellos estaban dentro de los casos de excepción y que por eso podían presentar esa solicitud de asilo a destiempo. Pregunta la muchacha, ¿este proceder es correcto? Bueno, sí, hay una excepción explícita en la ley que dice que para personas que tienen el parol o, por ejemplo, el TPS o otro estatus legal, eso es una excepción explícita a la ley del año. Tiene que pedir asilo dentro de un tiempo razonable después de que se venza el estatus. O sea, si su parol se vence mañana, tiene que entregar su solicitud dentro de 6 meses. Pero sí, técnicamente la ley dice que los que tienen un estatus legal, el reloj para el año comienza cuando termina el estatus legal. La ley obviamente no lo dice literal así, pero eso es la idea. Perfecto. Pregunta Braudio, ¿el juez se puede molestar si no llevo abogado en mi segunda audiencia? Los jueces siempre se pueden molestar. Depende en quién es el juez y dónde. Aquí en Nueva York, yo sé que hay personas que nos están acompañando de otros lugares. Aquí en Nueva York, por lo general, la segunda vez no se molestan mucho, quizás un poquito, pero igual le dan otra fecha. Pero no sé realmente en las otras jurisdicciones cómo reaccionan. O sea que eso es totalmente relativo y discrecional del juez, o sea, no es algo que existe una respuesta única. Sí.
Correcto. Ok, disculpen muchachas, le voy a dar la palabra a la persona del Samsung porque me preocupa que todavía no ha bajado la manito, entonces no sé si es que no le quedó clara la respuesta. Entonces avise la persona del Samsung si todo bien con la respuesta, si no, entonces nosotras seguimos leyendo en el chat. Dicen, ¿me podrían decir cómo se envía el asilo a la corte? Es decir, ¿cuántas copias? ¿Te regresan una copia sellada? Gracias. Pregunta Patrick. Sí, yo intenté contestarlo antes, pero necesita una copia para la corte, una copia para la fiscal y una copia con el primer página para ser sellado por la oficial de la corte. Sí, y Excelente. si quiere que envíen como su copia sellada, debería o entregar la solicitud en persona y le dan la copia ahí mismo, con la copia sellada ahí mismo, o si necesita enviar su solicitud por alguna razón, que si no está en la misma ciudad de la corte, siempre debería mandar una copia de la primera página con un sobre con su información, su nombre, su dirección, un sobre sellado para que la corte no tenga que pagar por enviarle el sobre. Y sí, le deberían enviar esa copia sellada. No les podemos garantizar que van a enviar la copia sellada, pero en la experiencia de Nueva York, sí, siempre envían la copia sellada, pero no sé en otras cortes. Vale, excelente. Rebeca, antes de darle la palabra a Héctor con las preguntas por Instagram y ya vamos a cerrar, se acercan las 8 y vamos a respetar el horario de las abogadas, pero Roxana hace una pregunta interesante. Ella dice, ¿cómo saber si mi asilo fue aceptado? Se lo entregué directamente a la juez en mi primera audiencia y no he recibido ninguna carta y tampoco tengo mi reloj de asilo activado. Sí. Bueno, si usted entregó su solicitud literal en persona a la jueza, seguramente fue aceptada la solicitud, pero probablemente no empezó su reloj porque le dio tiempo para buscar un abogado. Estoy sacando conclusiones, ¿no? De lo que pasó. Si le dio otra cita preliminar, otro Master Calendar Hearing, probablemente recibió su solicitud, pero no empezó el reloj por esa razón. Y ninguna carta, la Corte de Inmigración no envía ninguna carta diciendo si la solicitud fue recibida, pero para los que tienen un proceso en la Corte de Inmigración, también tienen que enviar las 3 primeras páginas a una oficina de inmigración en Nebraska. Enviando esas 3 primeras páginas a Nebraska, em, al enviar esas 3 primeras páginas, esa oficina de Nebraska le va a programar una cita para tomar huellas digitales. Y eso sí, número uno, las huellas digitales es una parte requerida al proceso de asilo. Y número dos, por supuesto, recibe algo formalmente que dice que las primeras 3 páginas fueron recibidas. Pero repito, si usted literal entregó su solicitud el mismo día de su audiencia, estoy segura que fue aceptada, pero existen otras razones por las cuales no activó su reloj. Excelente, muchísimas gracias. Héctor tiene un par de preguntas desde Instagram. Muy bien. Ok, la primera es, si una persona que tuvo persecución en su país y luego sufrió xenofobia en un tercer país, debe nombrar estos dos casos en la solicitud de asilo. La persona se encuentra aquí en Estados Unidos. Em, las circunstancias de vivir en un tercer país son relevantes. Eh, no tiene, son relevantes y sí, debería hablar de cómo era su vida en el tercer país. Si usted tuvo estatus legal y permanente, em, bueno, una cosa que le puede caer fuera de calificar para el asilo es si tuvo estatus legal permanente en otro país. Y
sin duda le va a tocar explicar por qué no estaba seguro o segura en el otro país. Em, Son relevantes, son un poquito como no directamente como sobre los temas de asilo, pero si vivió mucho tiempo en un tercer país, sí debería explicar por qué no pudo quedarse en el tercer país. No sé si lo expliqué bien. Es un tema un poquito complicado. Ok, No, está perfecto. ok. La otra pregunta es, si comencé con la I-589 y solo me tomaron las huellas, pero nunca introduje mi historia, ¿me queda algún registro? ¿Se cierra esa solicitud? Si cierra la solicitud, ¿Por la solicitud de asilo? es que Solo me... para hacer la solicitud, oh, perdón, Héctor, sí. Sí, ella solamente le tomaron las huellas y nunca introdujo su historia. Ajá. Ya, pero eso es normal, porque cuando uno entrega la solicitud de asilo, por lo general entrega solamente un resumen del caso. O sea, casi nadie entrega una declaración larga, detallada, jurada, junto con la solicitud. Y lo que estamos recomendando es que esperan a entregar su declaración personal hasta que el juez o la oficina de asilo les digan que tienen que entregarla. Em, bueno, la pregunta es si ella hizo su solicitud y tomó huellas digitales, no importa si entregó su declaración jurada o no, la solicitud está ahí pendiente y la cuestión es cuándo la van a llamar para su día en corte o su día en la oficina de asilo. Y para esa fecha es cuando tenga que hacer su declaración personal. Excelente, excelente. Entonces me da tiempo de leer rapidito y me disculpan la pregunta de Roger en el chat. Él dice, hola, buenas tardes. Tengo mi declaración jurada, no traducida aún. Tengo mis credenciales de que pertenecía a un partido político. ¿Debo tener pruebas de algún testigo? Mi cita es en línea para el próximo año. Todavía no he introducido ningún documento, ya que cuento con permiso de trabajo. La pregunta es básicamente si necesita un adicional, declaraciones adicionales de testigo. Eso depende completamente en el caso. Si hay personas que saben de lo que le pasó, siempre es una buena idea tener una declaración de un testigo. Em, y sí, tiene que pensar como de manera amplia de cómo puede comprobar todo lo que dice. Una manera es una carta del partido político. Eso es algo muy importante, muy bien que tiene esa carta, pero no es la única manera de comprobar lo que le pasó. Hay personas que saben de lo que le pasó y que pueden hablar de manera convincente, de manera fuerte, que habla detalladamente de lo que saben y eso siempre ayuda al juez creer lo que usted está diciendo. Sí, nunca está de más, ¿verdad? Nunca está de más mientras más podamos anexarle a nuestro caso de asilo y que sean contundentes y que puedan respaldar aún más nuestro caso de asilo. La recomendación, por lo menos lo que hemos escuchado durante todo este tiempo, es que si lo puede conseguir, consígalo y lo anexa a su caso. ¿Cierto, abogadas? Sí, sí, y eso me hace pensar que la próxima taller que hacemos debería enfocar en las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que por lo general requieren y cuándo debería pensar en qué necesita? Sí. Excelente, quedó grabado. Muchachos, ya saben, pendientes por allí que la próxima conversatorio con nuestras queridas abogados Rebecca Press y Terry Lawson de la organización CoCounsel va a estar relacionado con las pruebas. Este conversatorio quedó grabado y ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Les pedimos hagan clic en el enlace que apenas acabo de colocar en el chat, donde les pedimos que nos ayuden a hacerlo mejor para ustedes. Hagan clic en ese enlace y contesten a 5 preguntas, de las cuales 4 son de selección simple, para que nos ayuden a orientarnos mejor y a servirles mejor en este tipo de conversatorio. 8:02 p.m. Agradecemos muchísimo su tiempo, mis estimadas Rebecca Press y Terry Lawson, por otro grandioso conversatorio más que pudimos
tener hoy con ustedes de nuevo grabado y publicado en nuestro canal de YouTube para que sea de referencia para ustedes y para otras personas que ustedes consideren este material pueda ser de mucho apoyo y guía. Recuerden de las palabras de los abogados, no necesariamente tienen que tener un abogado, es lo ideal, lo sabemos, pero nuestra realidad hoy en día es que no es tan fácil conseguirlo, ni pro bono, ni pagado. Así que edúquense, infórmense y háganlo siempre de las fuentes oficiales. El sitio web de USCIS, que también Terry colocó en el chat, el URL por donde tú puedes verificar herramientas para verificar dónde introducir tu caso de asilo, de qué se trata, cuáles son las evidencias, dónde descargo la planilla. Toda esa información la encuentras en la página web de USCIS. Cómo llenar el formulario, de qué se trata el asilo, cómo me autorrepresento. Toda esa información por Rebeca y Terry la encuentras grabada en videos disponibles ya para ti 24 horas al día, 7 días de la semana en nuestro canal de YouTube. Con esto cierro agradeciendo a los conectados por Instagram, aquellas personas conectadas por YouTube y los que a bien tuvieron acompañarnos acá en nuestra salita de Zoom. Nos vemos en un próximo Pregúntale a los abogados y esperamos un próximo conversatorio sobre las pruebas. 1.000.000 de gracias de nuevo, Rebeca y Terry, por tomarse su tiempo. Gracias a ustedes y feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.